Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase de redacción. Hay muchas novedades que se vienen en el canal. Espero que este pequeño cambio les guste. Y bueno, vamos a empezar con nuestras clases de redacción. El día de hoy tenemos que hablar sobre un tema muy interesante y pequeño, en realidad, corto. Veremos el uso del sí condicional y los verbos. Bien, vamos a empezar recordando rápidamente que el sí condicional es un conector lógico que nos señala un deseo o una duda. Esa es básicamente su función en la comunicación. Bien, si hubiera estudiado para ese examen, ¿no? Y bueno, algunos de ustedes saben que el sí es un nexo subordinante. De hecho, si ven alguno de los otros videos del canal, van a recordar esta situación, ¿no? El sí hace que el verbo que está a su mano derecha no sea el verbo más importante de la oración, pero tal vez eso no sea realmente relevante para la sesión de hoy, sin embargo, algunas situaciones se van a entender mejor seguramente. Bien, con respecto del uso del sí condicional y los verbos, hay que considerar que si el sí subordina al verbo de su derecha, para que lo que yo lea sea oración, tiene que haber otro verbo. Entonces, en la estructura del sí condicional con los verbos, el verbo que está más cerca del sí se llamará subjuntivo y es, como señalé hace un momento, el verbo que expresa deseo o duda. Se reconoce de una manera muy sencilla. Sus terminaciones son ara o hace, que son iguales, y era o ese, que también son iguales. En tanto estas terminaciones aparezcan en el verbo también puede tener otras personas. Por ejemplo, podríamos hablar de harán, ¿no? Ellos llegaran, o eras, tú volvieras, o ésemos, nosotros fuésemos. Bien, tiene muchísimo sentido. Lo que sí quisiera recordar es que ara es igual a hace, o sea, llegara es igual a llegase. Y era es igual a ese, o sea, volviera es igual a volviese. Lo digo porque una pregunta que me hacen a mí muy frecuentemente por redes sociales es, Malú, ¿cómo se dice? ¿Hubiera o hubiese? Y como puedes ver en el esquema, son exactamente lo mismo. Hubiera es igual a hubiese. Por otra parte, después de esta coma, que algunos saben que es obligatoria porque las frases condicionales son complementos circunstanciales, aparece un verbo llamado potencial. La potencia es lo que ocurriría si tu deseo se cumpliera. Entonces los potenciales suelen terminar en ría, pero también pueden estar con las otras personas gramaticales. Por ejemplo, puedes decir rían, rías o ríamos. Volvería, volverías, volveríamos. Bien, no hay ningún problema con esas terminaciones, con tal que la oración tenga un sentido. Bien, aquí tengo un ejemplo para ti. Si supiera qué decirte, ahí está la coma, lo haría, ahí está el potencial, sin dudarlo. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que formes oraciones con el condicional, sí, o cualquiera de los otros condicionales, el verbo que está más cerca del sí debe ser un subjuntivo, terminar en ara o hace, era o ese y sus variantes, y el verbo que está después de la coma de esa condición debe terminar en ría, rían o ríamos. Bien, si volviera a mi patria, coma, sería feliz, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes una oración que también tiene esas terminaciones. Bien, vamos a continuar ahora con este pequeño, digámoslo así, practiquemos, ¿no? Que inicia esta serie de el sí condicional y los verbos. Bien, recuerda que el primer verbo después del sí debe ser un subjuntivo y después de la coma de ese condicional debe haber un potencial. En vista de ello, practiquemos. Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños, coma, ahí está la coma que hemos prometido, no tendría en el alma la tristeza que siento. Mira, esta oración es de una canción, ¿no? De un poco antigua, una salsa de Roberto Blades, para que veas que el uso es lo que manda en la lengua, ¿no? En realidad, como te das cuenta, las estructuras utilizadas son bastante frecuentes, no es algo difícil de entender si es algo que ocurre en el mundo real. Lo que yo quería preguntarte en este revisemos el uso es si la oración es correcta.
Bien, veamos. El primer verbo que está después del sí, estuvieras, termina en eras. La terminación eras o eses son terminaciones del subjuntivo. Y después de la coma encontramos al potencial, que termina en ría. Bien, entonces sí, tiene muchísimo sentido. Vamos a colocarle el símbolo de correcto. Otra oración para ti, para que practiques. Dice, si tal vez, detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuya. Otra canción, ¿no? Este es de un grupo que se escuchó por ahí por los 2000 que se llamaba Onda Vaselina. Bueno, el tema es este. Acá está el sí condicional. El primer verbo termina en rías. Creo que ya te diste cuenta del problema, ¿verdad? Este verbo está mal. ¿Por qué? Porque las terminaciones en rías son potenciales y después del sí tiene que haber un subjuntivo. Entonces, ahí tenemos un error. Bien, ya la oración está mal. Así el otro verbo esté bien, acá está la terminación ría, potencial, ya tenemos un problema en la oración. ¿Cuál sería la solución? La solución sería que este verbo tachado fuera un subjuntivo. Bien, sí, tal vez, detalle a detalle, pudieras, eras, conquistarme, sería tuya. Ahora sí, la oración sería apropiada. Vamos con una siguiente. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, coma, lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero. Hey, esta canción es mucho más actual. Es una participación de Juan Luis Guerra con un cantante pop más actual, ¿no? Pero el tema es el siguiente. Después del sí, pudiera. La terminación era es una terminación subjuntiva. Hasta ahí vamos, excelentes. Y después de la coma prometida, viene haría, que es un verbo de modo potencial, ¿no? Termina en ría. Así que la oración es excelente. Coloquemos el símbolo de correcto. Continuamos con, y si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño. Bueno, este es un verso que va debajo del anterior, ¿no? Que es de la misma canción donde te comentaba que participa Juan Luis Guerra, pero el punto aquí es que tenemos el condicional sí y el verbo que aparece termina en ría, o sea, es un potencial. Y ya sabes que el orden es sí, subjuntivo, coma, potencial. Entonces, tachamos ahí el verbo, colocamos el símbolo de incorrecto, ya que un verbo falla hace que la redacción sea fallida, y la solución podría ser, y si la luna fuese tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño. O, y si la luna fuera tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño. Entonces, ya pudimos solucionar algunas de estas oraciones con la fórmula que dice aquí, sí, subjuntivo, coma, potencial. Bien. Sin embargo, es bueno practicar. Así que vamos a seguir practicando para ver cómo te va con esta formulita que es una nada más la que hemos visto y con esa aprendida ya tienes bastante. Dice, si no, conjugación de estar tan ocupada trabajando, acá está la coma prometida, poder, hay que ver qué verbo va acá, terminar de ver mi serie favorita. Bueno, mira, el sí está adelante. Eso significa que el primer verbo, el más cercano al sí, es un subjuntivo. Y después de la coma, un potencial. Recuerda que los subjuntivos terminan en ara, era, hace o ese. Entonces puede ser, si no estuviera tan ocupada trabajando, podría terminar de ver mi serie favorita. Bien, claro, acá puede ser estuviese también. Recuerda que era es igual a ese. En la segunda oración, ¡ah! Qué fuerte. Hay tres verbos. ¿Algún problema con eso? No, porque la coma te dice dónde termina la parte condicional y dónde va la parte potencial. Entonces, los verbos que van aquí tienen que ser ambos subjuntivos. Si supiera o supiese quién lo dijo y pudiera o pudiese citar bien, coma, ahí viene el potencial, lo colocaría en mi trabajo. ¿Bien? Ahí está, ¿ves? Nada difícil si te sabes la fórmula que te enseñé al inicio. Sí subjuntivo, coma potencial. Los subjuntivos terminan en ara, era, hace o ese. Los potenciales terminan en ría, rían, rías o ríamos. Nada complicado. Bien, continuemos. Super tip número 1. Bien, porque aparte de la fórmula que viste, hay otras situaciones que debes considerar. Primer super tip, si el condicional se encuentra en la parte central de la oración, el subjuntivo y el potencial permutan. Qué importante esta situación, ¿bien? Porque a veces el condicional no va a estar adelante, va a estar en el medio. Y si eso sucede, quiero que tengas la tranquilidad y la seguridad de que el verbo que aparece a la derecha del sí tiene que seguir siendo el subjuntivo,
Por eso te digo que permutan. O sea, primero va a ir el potencial y luego el subjuntivo, pero al final la forma condicional se mantiene con el subjuntivo. Por lo tanto, será en una oración como esta. Tendría mejores amigos si no fuera tan soberbia. Mira dónde está el sí en el medio, mira dónde está el potencial al inicio, mira dónde está el subjuntivo al costado derecho del sí. Eso es lo que quiero que hagas. ¿Está bien? Continuemos. Estaría más tranquilo si me preocuparía por estudiar. ¿Qué opinas de esta oración? ¿Es buena o es mala? Mira, aunque no te sepas bien la fórmula, tienes que considerar lo siguiente. El sí está en el centro, ya no va a aparecer la coma porque el condicional está en su lugar, que es al final, pero el tema es que hay dos terminaciones ría. Entonces, ya puedes imaginarte que tenemos un problema. Acuérdate que a la derecha del sí aparece el verbo del condicional, que es el subjuntivo. Aquí debió decir, estaría más tranquilo si me preocupara por estudiar. O hace, si me preocupase por estudiar. Bien, entonces le ponemos ahí el símbolo de incorrecto. Super tip 1, recuerda que si el sí condicional o el conector condicional va en el centro, el subjuntivo y el potencial permutan. Bien, continuemos. Super tip número 2. Los conectores de concesión también admiten el uso de la fórmula de los verbos para los condicionales. Ya, no quiero rayar a nadie, pero en el tema categorías gramaticales, la parte final habla de las conjunciones, que son los conectores lógicos. Bien, y los concesivos son, por ejemplo, aunque, pese a que, a pesar de que, si bien, aun cuando. Yo he utilizado como ejemplo el más famoso de ellos, que es el aunque. La fórmula va a ser exactamente igual. Primero el subjuntivo, la coma del inicio y luego el potencial. Bien, por ejemplo, aunque me pagaras, no te ayudaría. Ahí está, mira. Pagaras, aras, subjuntivo. Ahí está la coma prometida. Ayudaría, ría, potencial. Listo, eso es lo que quiero que hagas. Bien, símbolo de correcto. Aquí, mira, pese a que, es otro conector concesivo. ¿Está bien? Pese a que regalaras, aras, subjuntivo, la mitad de tu ropa, coma, aún te quedaría mucha. Quedaría, ría, potencial. Bien, entonces con la fórmula inicial en realidad ya tienes prácticamente todo. Símbolo de correcto. Bien, y el super tip 3. Ojo con el super tip 3. Este tip yo te lo recomendaría si es que no estás postulando ahorita a una universidad. Bien, si de repente tú eres de esas personas que entra a ver el curso de redacción, ¿no? Conmigo, porque te gusta ver las normas, porque quieres mejorar tu forma de comunicarte, entonces este tip tal vez te va a servir, ¿bien? Pero si tú estás postulando a alguna universidad, de hecho esto no te lo van a preguntar, ¿bien? Dice, se admiten dos subjuntivos solo si los verbos son formas compuestas. A ver, no quiero rayar a nadie, ¿ya? Lo que quiero mostrarte es que esto también existe. Aunque, no, Malú, pero tú dijiste que era subjuntivo, coma, potencial. Yo sé lo que te dije. Pero si los verbos son compuestas, formas perifrásticas, se permite que utilices dos subjuntivos. Por ejemplo, esta oración está mal, porque estudiar y mejorar no están en forma compuesta. No es si estudiaras, mejoraras tu promedio, ¿no? Debe ser si estudiaras, coma, mejorarías tu promedio potencial, como ya te enseñé. Pero mire esta segunda. Si me hubieras hecho caso, ahí está la coma prometida, hubieras, subjuntivo, coma, no te hubieran, era, castigado. ¿Ves? Ahí están tus dos subjuntivos permitidos. ¿Por qué? Porque los verbos son de forma compuesta. Bien, ¿ves que estas dos palabras forman el verbo? Esa es la forma compuesta. Bien, pero eso no significa que no puedo utilizar la fórmula que aprendí, que es subjuntivo potencial, así que no te rayes. Si me hubieras hecho caso, ahí está, era, subjuntivo, ahí está la coma prometida, no te habrían castigado. Habrían es el potencial conocidísimo que hemos visto desde el principio de la clase, así que no te preocupes. Lo único que sí quería comentarte era que se te permiten estas situaciones. Bien, ahora, antes de que hagamos el practiquemos final, quería compartir contigo algo. Bien, figúrate que también está admitida esta forma de utilizar a los verbos. Sí,
con los verbos de forma indicativa. Ay, Malú, ¿qué es un indicativo? Bueno, mira, el indicativo es un tipo de verbo que no es subjuntivo ni potencial. Expresa acciones que pueden ser reales. Bien, para no darte muchos dolores de cabeza, podríamos utilizar un ejemplo. Una canción, ¿bien? De José José, al menos yo se la he escuchado a José José. Si me dejas ahora, ahí está la coma prometida, no seré capaz de sobrevivir. Bien, una super canción. Bien, lo que quería mostrarte era lo siguiente. Tienes al verbo dejas y tienes al verbo seré. Bien, si tú lo quisieras poner en la forma subjuntivo potencial, sería, si me dejaras ahora, coma, no sería capaz de sobrevivir. Y estaría muy bien. Pero si no quieres utilizar la forma subjuntiva o potencial, puedes utilizar la fórmula con el indicativo. Bien, así que no te rayes. Esta es otra manera de utilizar a los verbos con los conectores condicionales. Bien, si cantas, me tapo los oídos. ¿No? No es cantaras ni me taparía. También lo puedes hacer así, que es lo que te estoy enseñando hace rato, pero también puedes utilizar la forma indicativa, ¿no? Es un condicional que no muestra deseo o duda, sino que marca las acciones reales, ¿bien? Es como si afirmaras, ¿bien? Ese deseo y esa potencia. Bueno, dejo esto ya porque voy a regresar a mi diapositiva. Quiero contigo practicar un poquito más, ¿bien? Y veamos cómo te va. Bien, en la primera oración hay que completar con poder y con avergonzar. Bien, ¿identificaste la situación? Te ayudo. Tienes al aunque. Entonces el primer verbo que aparece, que ya apareció, es pudiera, un subjuntivo. Y después de la coma, ¿quién va? Un potencial. ¿Cuál es el potencial de avergonzar? Avergonzaría. ¿Listo? Aunque pudiera cantar como una profesional, coma, me avergonzaría tener que cantar en público. La segunda, ¿la captas? ¿Sí? ¿Encontraste la particularidad? Ajá, el sí está en el centro. ¿Qué pasa cuando el sí está en el centro? El subjuntivo y el potencial permutan. Entonces, primero vamos a colocar el potencial. Te perdonaría si, hay dos verbos, no importa, ambos van a ser subjuntivos, si prometieras ser fiel y lo cumplieras. Y finalmente, la oración clásica que te enseñé al inicio. El sí está delante, la coma prometida para separar la parte condicional de la parte potencial, y entonces primero va el subjuntivo. Si revisaras tu correo o si revisases tu correo, coma, verías que sí te escribí. Muy bien, no sé qué te ha parecido la sesión de hoy. La verdad es que he tratado de hacerla lo más amable posible desde aquí, desde el espacio exterior, con nuestro amigo el astronauta. Bien, espero que te haya gustado la clase. Si tienes alguna duda, recuerda dejarla en la cajita de comentarios. Voy a estar súper feliz de atenderte y un agradecimiento muy especial a los últimos suscriptores. En estos 2 días se han suscrito, no sé, como 7 personas más o menos, y en estos últimos 15 días de agosto me han caído muchos suscriptores. Gracias por recomendar el canal, gracias por apoyarlo. Y bueno, aquí estoy para servirte. Te mando un súper abrazo, cuídate mucho y nos vemos muy pronto.